En el vídeo anterior definimos el concepto de velocidad angular como una variación angular respecto al tiempo. Recordemos que se definía una cantidad omega como la variación de un ángulo respecto al tiempo, la que habíamos referido inicialmente respecto a un movimiento circular en el que si yo defino un eje de referencia, por ejemplo, supongamos que este es el eje X y la partícula se encuentra en una cierta posición, supongámosla en ese punto, dibujemos la partícula de color rojo para diferenciarla del resto. Imaginemos que aquí está la partícula de masa m. Entonces, respecto a ese eje X, se ha variado de posición, midiendo esa variación en términos del recorrido a través del arco de circunferencia en términos de un ángulo. Pero tenga presente que estábamos asumiendo que la masa se está moviendo con una cierta velocidad en esta dirección. Esta es una velocidad que decimos es lineal, y entonces en ese orden de ideas la masa se mueve en la trayectoria circular, de forma que evidentemente el ángulo va a estar cambiando con el tiempo. A esa variación angular es la que estamos teniendo presente aquí para definir la velocidad angular, que en el video anterior miramos el caso en que esa velocidad angular fuera constante y probamos que también la podíamos expresar en términos de un vector, o más bien debemos decir que la podíamos expresar vectorialmente como un vector que era perpendicular al plano de la curva que estábamos trazando. Por ejemplo, si yo digo que el radio es un vector r, entonces recordemos que demostramos la relación de que la velocidad es igual a omega cruz r, y para el caso del dibujo que nosotros hemos planteado aquí, yo tendría entonces que la velocidad angular tendría que estar saliendo del plano de la pantalla, esta sería omega, saliendo hacia usted, de forma que se hace el producto cruz, omega cruz r, le debe dar la dirección de la velocidad, teniendo presente que esto es r. Recuerde que debe hacer uso de la mano derecha. Coloque su palma, la palma de su mano, dirigida apuntando hacia usted, y ciérrela en dirección del vector r. Verá que su dedo pulgar va a estar apuntando hacia donde está indicándose el vector velocidad. Recordemos también que esta definición surgió por analogía de la definición de la velocidad, que en el caso del movimiento rectilíneo simplemente era igual a la variación de la posición respecto al tiempo. Y asimismo, si recordábamos que cuando introducimos la aceleración, definimos la aceleración como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Dado que conocemos ya esta relación, y si en el caso de los movimientos correspondientes a traslaciones podemos tener una variación de la velocidad respecto al tiempo, evidentemente podemos también asumir que pueden existir sistemas físicos en los que la velocidad angular del sistema cambie, y en ese orden de ideas podemos tener presente la posibilidad de la existencia de una aceleración angular. Entonces procedemos a definir la aceleración angular con la letra griega alfa, y esta se va a definir como la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y vamos a mantener con esto la misma analogía en la estructura de las ecuaciones que tenemos para el caso lineal. Primero que todo hay que tener presente que en términos de unidades, la aceleración angular pues se expresaría en unidades de velocidad angular, que son radianes por segundo sobre unidades de tiempo. O sea que esto vendría siendo igual a radianes por segundo al cuadrado. Y así como en el caso del movimiento de traslación nos
interesó estudiar la situación en la que la aceleración fuera constante y nos llevó a definir el movimiento uniformemente acelerado, de la misma manera vamos a considerar la situación en la que la aceleración angular sea constante y por ende va a constituir un movimiento circular uniformemente acelerado. La cuestión es que podemos trabajar de forma análoga a como lo hicimos en la clase anterior y trabajar por analogías, puesto que dadas las definiciones y la forma funcional de las mismas, podemos simplemente deducir, partiendo de las que ya conocemos, cómo serían las expresiones para las nuevas definiciones. Me explico. Como sabemos que en el caso del movimiento uniformemente acelerado, que ya lo hemos visto en otros vídeos y hemos demostrado cómo obtener las ecuaciones correspondientes, veíamos que era un movimiento que se caracterizaba por un conjunto de tres ecuaciones. La primera era definir el movimiento como aquel en el que la aceleración es constante. Luego probamos que la velocidad quedaba expresada en términos de una velocidad inicial más una aceleración por el tiempo, y luego la posición era igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, simplemente por la analogía de la que yo les estoy hablando, puedo definir, o más bien, puedo decir, no definir realmente, si puedo decir que por esa analogía, las expresiones que corresponden al caso del movimiento circular uniformemente acelerado, esas expresiones quedarían escritas de esta manera. Tendríamos una aceleración angular que es constante. Nuestra velocidad angular sería igual a una velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Y finalmente el ángulo sería igual a un ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si usted se fija en la forma que yo he dado a estas ecuaciones, es la misma forma de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Y vuelvo y repito, es totalmente válido afirmar que va a ser así porque la premisa fundamental de que las aceleraciones es constante y dadas las definiciones que hemos dado para la velocidad angular, la aceleración y la aceleración angular, entonces nos lleva a asumir que sería un desarrollo matemático totalmente equivalente. Por eso no lo vuelvo a realizar. Ahora miremos cómo podemos expresar la aceleración normal y la aceleración tangencial, que son las componentes del vector aceleración, en términos de estas cantidades que hemos definido, la velocidad angular y la aceleración angular. Para ello, recordemos cómo definíamos estas dos cantidades, la tangencial y la normal, en términos del movimiento circular. Si tenemos una trayectoria circular que está siendo recorrida por la partícula que estamos estudiando de masa m, entonces asumiendo que yo tengo en este punto ubicada la partícula que estoy estudiando, pongámosla aquí, entonces tengo una velocidad que está dirigida tangencialmente, o sea, sobre esta recta que es la recta tangente. Aquí tendríamos nuestro vector velocidad. Y perpendicular a la recta tangente, pues tenemos el vector normal. Sobre esos vectores es que nosotros definimos los vectores aceleración tangencial y aceleración normal, que recordemos son vectores unitarios dirigidos, el primero en la dirección de la recta tangente a ese punto considerado y el segundo en una dirección perpendicular que para este caso de interés está apuntando hacia el centro de curvatura y que
si pintamos las paralelas a estos dos vectores, nos va a permitir entonces obtener el vector aceleración. Es evidente, y ya lo demostramos en el video anterior, que para el caso del movimiento circular, la aceleración tangencial se hace cero, por ende solamente tenemos aceleración normal, y en ese orden de ideas la aceleración coincidiría con la aceleración normal, y en el movimiento circular nuestra aceleración pues está apuntando hacia el centro de la circunferencia. En este esquema pues he hecho el dibujo de forma general asumiendo la aceleración tangencial para recordar cómo es la temática, pero pues vamos ahorita a recordar el hecho de que para el caso circular únicamente como caso particular la aceleración tangencial se hace nula. Recordemos también que habíamos demostrado el hecho de que la magnitud de la aceleración normal era igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia y que la aceleración tangencial era igual a la derivada de la velocidad, de su magnitud me refiero, con respecto al tiempo. Tenemos estas dos ecuaciones que las probamos en el video anterior y que nos van a permitir, basadas en las definiciones que hemos dado, obtener sus relaciones en términos de la aceleración angular y la velocidad angular. Comencemos inicialmente con la aceleración tangencial, la que estoy diciendo que es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y recordemos por otro lado que la velocidad, lo veíamos acá, estaba dado por esta expresión vectorial, la que para el caso del movimiento circular, probábamos también en el video anterior, que es muy sencillo mirar que la velocidad en su magnitud simplemente es igual a omega por r, siempre y cuando r y omega fueran perpendiculares. Eso se observa en el caso que estamos considerando del movimiento circular, porque ya mencioné, por ejemplo aquí, que el vector omega está saliendo del plano de la pantalla, el vector r se encuentra en el plano de la pantalla, por ende y evidentemente los dos son perpendiculares, lo que hace que la magnitud del producto vectorial simplemente me quede como la magnitud de este vector por la magnitud de este vector por el seno del ángulo que están formando, y ustedes pueden ver que es de 90 grados y seno de 90 grados vale 1. Por eso simplemente nos queda esta expresión de esta manera, en donde voy a hacer uso de que en esta gráfica que he considerado aquí, pues el radio lo he llamado R mayúscula, o sea que, escribámoslo así, esto sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, que es igual a omega por r, o que es lo mismo decir a r por omega, propiedad conmutativa, y teniendo presente que como es una circunferencia, el radio de la misma es una constante, lo puedo sacar de la derivada y quedarme como la derivada de omega con respecto al tiempo. Y mire que aquí aparece esta derivada de omega con respecto al tiempo, la que tenemos por definición, generándonos a la velocidad angular, derivada de omega con respecto al tiempo. O sea que finalmente tendríamos aquí que la aceleración tangencial viene siendo igual a r por alfa. Por otro lado, para el caso de la aceleración normal, vemos que es b cuadrado sobre r. Volvamos a copiar acá. Aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Y esto viene siendo igual al mismo tiempo. En el denominador voy a mantener por ahora el r. Tengo la velocidad que está elevada al cuadrado, y recuerde que la velocidad es esta misma expresión que tengo aquí arriba. O sea que me quedaría
r por omega, siendo igual a r cuadrado por omega al cuadrado sobre r. Observe que aquí puedo cancelar uno de los r's de arriba con este r de abajo y obtener finalmente que la aceleración normal viene siendo igual a r por omega al cuadrado. Ahora, si nosotros ponemos como observación, si yo quisiera obtener el movimiento circular uniforme, tengo que evidentemente considerar su premisa, la cual es que la velocidad angular es constante. Si yo tengo este hecho de que la velocidad angular es constante y por otro lado veo de acá que la aceleración tangencial queda dependiendo de la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, si no tengo variación en la velocidad angular, evidentemente esta cantidad es cero y por lo tanto, para el movimiento circular uniforme, vamos a tener como resultado que la aceleración tangencial es cero, mientras que la aceleración normal es diferente de cero, porque estamos mirando que es igual a r por omega al cuadrado. Si usted se da cuenta de este resultado y tiene presente que la aceleración tangencial nos hablaba de un cambio en la magnitud de la velocidad y la normal de un cambio en la dirección de la velocidad, tenemos que para el movimiento circular uniforme no va a haber cambio en la magnitud de la velocidad, pero sí va a haber cambio en su dirección. Asimismo, podemos mirar o hacer un análisis vectorial de lo que correspondería a la aceleración, no a la angular, a la aceleración lineal, la que tiene que ver con las traslaciones, me refiero, en términos de la velocidad angular. Observe lo siguiente. Es claro que la definición que tenemos de aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero al mismo tiempo esto viene siendo igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad, que por acá ya lo escribimos, es igual a omega cruz r. Voy a volver a hacer uso de esto acá abajo. Entonces yo tengo que esto es igual a omega cruz r, que viene siendo igual. Como en el movimiento circular uniforme, omega es constante, aquí lo estamos definiendo de esa manera, ese movimiento, omega puede salir de la derivada y entonces hacer el producto cruz de omega por la derivada de r con respecto al tiempo. Pero usted ya sabe que la derivada de una posición con respecto al tiempo es la velocidad. O sea que me quedaría omega cruz b. Pero vuelve y juega. Estoy diciendo que b es omega cruz r. Por lo tanto, yo puedo escribir que la aceleración viene siendo igual a omega, y ese omega me refiero a este omega que tengo aquí, producto cruz con la velocidad, y la velocidad a su vez es omega cruz r. O sea que me quedaría omega cruz r, que suele escribirse entre paréntesis este último producto cruz, y ya se ha hablado respecto a los productos cruz triples, bueno, doble realmente aquí, ¿no? Es un producto cruz y otro producto cruz, y eso ya se explicó en la clase correspondiente a la temática de vectores. La cuestión es que este término que nosotros hemos encontrado para la aceleración o aceleración lineal se conoce como la aceleración centrípeta, que es la responsable del cambio en la trayectoria de un objeto en el caso del movimiento circular, y que hay que tener presente que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Podemos aprovechar este resultado para hacer un análisis vectorial en términos del movimiento circular y mirar
hacia dónde quedaría apuntando el vector aceleración centrípeta. Observe entonces el siguiente esquema. Tenemos que la aceleración centrípeta es igual a omega cruz r, pero tenga presente que omega cruz r es simplemente la velocidad o vector velocidad. Me voy entonces a limitar a esta relación que tengo aquí por sencillez. Recordemos que la velocidad, dada la posición de la partícula que estoy trabajando, se encuentra apuntando en una dirección determinada y el vector omega se encuentra en el eje X para este caso, perdón, en el eje Z para este caso, donde el plano de la circunferencia lo hemos definido paralelo al plano XY. Entonces, si hacemos el producto cruz entre omega y r, pues omega y r nos está dando la dirección de la velocidad, que es esta. No lo vuelvo a hacer porque ya lo hicimos en otro vídeo, pero ahora me interesa entonces es determinar hacia dónde apunta el vector aceleración centrípeta. Mire que este sería igual a omega cruz r, y si nosotros, perdón, omega cruz b, si yo quiero hacer este producto entre omega cruz y b, pues tendría que ubicar el vector omega en el mismo punto donde comienza el vector b. Hagámoslo. En donde lo que simplemente he hecho es correr el vector omega hacia esta dirección, o hacia esta posición más bien. Y lo que yo quiero hacer es el producto cruz entre omega y la velocidad. Mire que lo que tengo que hacer es coloque su palma de la mano en dirección de este vector, o sea, coloque su palma hacia arriba y ciérrela en dirección del vector velocidad. De esa manera estaría haciendo el producto cruz entre los dos vectores. Tiene su palma en esta dirección, ciérrela en la dirección de B. Si está haciendo bien el producto, se dará cuenta que el vector velocidad, que va a estar definida la dirección con su dedo pulgar, va a estar apuntando en la dirección determinada por el radio de la circunferencia, apuntando hacia el eje Z, o sea, apuntando hacia el centro. Esta sería nuestra aceleración centrípeta, que por motivos de notación y para no incurrir en confusiones para futuros cálculos, voy a denotarla simplemente como A sub C para hacer la referencia que estamos trabajando con lo que es la aceleración centrípeta. Procedamos a realizar un ejemplo. Un disco gira con una velocidad de 3000 revoluciones por minuto. Si demora 20 segundos en detenerse, calcular A, la aceleración angular, B, la velocidad angular a los 10 segundos, C, el número de vueltas dado antes de detenerse. Miremos entonces cómo resolvemos este problema. Nos están diciendo que tenemos una velocidad angular, realmente esto es una velocidad angular de 3000 revoluciones por minuto. Entonces yo tengo esta cantidad, 3000 revoluciones por minuto, y tenga presente que el concepto de revoluciones por minuto es equivalente a decir vueltas por minuto, o sea que yo tendría 3000 vueltas por cada minuto. Esto yo lo puedo operar de la siguiente manera. Mire que si yo multiplico esto por un minuto, y yo sé que un minuto equivale a 60 segundos, entonces yo tendría, si cancelo minuto con minuto, me quedaría, bueno, vueltas, pues simplemente eso no es una unidad de medida, simplemente quedaría 300 sobre 60 e inverso de segundo. Cuando usted hace esa operación, le va a dar 50, y recuerde que inverso de segundo son hertz. O sea que hasta aquí tengo esto expresado como una frecuencia, porque son realmente vueltas por segundo. Pero como yo quiero expresarlo en términos de una frecuencia angular o una velocidad angular,
yo tengo que multiplicar esta cantidad por 2pi, es decir, 2pi por f. Esta es una fórmula que ya la habíamos demostrado anteriormente, y como f son 50 Hz, cuando usted lo multiplica por 2pi, le va a quedar entonces que la frecuencia angular es de 314.16 radianes por segundo. Es una frecuencia angular porque tenga presente que el problema nos dice si demora 20 segundos en detenerse, o sea que en el momento en que comenzó a detenerse tenía esta velocidad angular, por eso la estamos llamando velocidad angular inicial. Ahora sí procedamos a resolver el resto del problema. Comencemos con la parte A. Para la parte A nos están pidiendo la aceleración angular. Tengamos presente que deducimos para nuestras fórmulas que la frecuencia o la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, que ya la conocemos, más la aceleración por el tiempo. De aquí sí hacemos los reemplazos respectivos. Tenga presente que nos dice que a los 20 segundos él se detuvo. Eso quiere decir que cuando se detuvo, su velocidad angular se hizo 0. Su velocidad angular inicial era de 314.6 más alfa, que desconozco su valor, multiplicado por el tiempo que demoró en hacerse 0 la velocidad angular, que fueron los 20 segundos que nos da el problema. Cuando usted despeja alfa, que evidentemente ya es cuestión de cálculo, de álgebra, simplemente le va a dar un valor de menos 15.7 radianes por segundo al cuadrado. Tenga presente que el signo menos es porque se está deteniendo el movimiento. Es coherente entonces el signo con este argumento. Luego mire que si reemplazamos eso, la ecuación para la velocidad angular sería omega igual a omega 0, que son 314.16, más alfa por t. Alfa es negativo, quedaría menos 15.7, perdón, sería 15.7 multiplicando a t. Esta sería la ecuación para la velocidad angular. Luego para la parte B nos dicen que calculemos la velocidad angular a los 10 segundos. Entonces, cuando t es igual a 10 segundos, miremos que omega sería 314.16 menos 15.7 por 10, lo que nos dé esta cantidad evidentemente nos va a dar en radianes por segundo. Cuando se hace el cálculo correspondiente, eso nos da 157.16 radianes por segundo. Ahí tenemos la parte B. Luego la parte C nos dice el número de vueltas dado antes de detenerse. Bien, miremos. Recordemos que el tiempo que tarda, o sea, el tiempo máximo que tarda en detenerse el movimiento son 20 segundos. Eso es un dato que nos lo está dando el problema. Luego de las ecuaciones que acabamos de deducir, sabemos que el ángulo va a ser igual a un ángulo inicial, que de entrada vamos a asumirlo 0. El problema no nos está imponiendo un valor de ángulo inicial, entonces asumimos que se vale 0, por la velocidad angular inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Luego, reemplazando datos, tendríamos que omega 0 son 300, bueno, eso es θ igual a omega 0, que son 314.16 por t, menos un medio de alfa. Recuerde que alfa son 15.7, lo deducimos acá arriba, 15.7 negativo, por eso aparece el signo menos. Cuando lo dividimos sobre 2 nos da 7.85 por t al cuadrado. Luego tenemos que reemplazar los 20 segundos, dándonos entonces 314.16 por 20 menos 7.85
por 20 elevado al cuadrado. Lo que nos dé esto nos va a dar en radianes. Y tendríamos entonces hasta aquí que θ sería igual a 3143.2 radianes. Pero ese sería el ángulo total que se ha recorrido en esa trayectoria. Lo que nos interesa ahora es calcular el número de vueltas. Miremos cómo lo hacemos. Para ello, tengamos presente que yo puedo partir de lo siguiente. Número de vueltas sería entonces, yo voy a coger el ángulo total que acabamos de obtener, 3143.2 radianes, y lo voy a multiplicar por el hecho de que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Cuando usted hace ese cálculo, mire que radian se va con radian, quedan solamente vueltas, o sea que tiene que multiplicar ese número por 1 y dividir sobre 2pi, nos da entonces aproximadamente 500 vueltas. Por lo tanto, el disco ha dado aproximadamente unas 500 vueltas antes de detenerse. Ok, por ahora terminamos este video aquí. En el próximo video vamos a generalizar estos movimientos. Hasta pronto.